Un cliente nos llamó porque necesita construir un camino en esta área del patio. Un trabajo muy intenso. Por suerte, tenemos un arma secreta que nos ayudará. Adoquines modulares. Son una forma eficaz de pavimentar un patio, entrada de vehículos o jardín. Y estas palmetas de adoquines no solo son duraderas, sino que también aportan estilo. En este taller le enseñaremos paso a paso cómo instalarlos como un especialista. ¿Por dónde comenzamos, maestro? Lo primero es definir dónde instalaremos los adoquines modulares. En este caso haremos una delimitación de 1 metro de ancho por 6 metros de largo. Una vez lo tenga listo, marque el perímetro con estacas y cuerda. Luego agregue tablas en los laterales y estas serán nuestras guías finales. Y este paso es muy importante, ya que es la mejor forma de mantener la visión completa del trabajo en todo momento. Excave el suelo hasta tener una base estable y el nivel deseado del proyecto. Moje la tierra para un mejor resultado. Una vez picada la tierra, compacte y nivele la superficie con un pisón. Esto evita que el terreno ceda con el tiempo y garantiza una base firme para los adoquines modulares. Estamos trabajando en una zona acotada, así que usamos un pisón manual. Pero si el espacio a trabajar fuera mayor, les recomiendo una placa compactadora. La puede comprar o arrendar. ¿Arriendo? Así es, Sodimac tiene arriendo online de maquinarias y herramientas. Y lo mejor, que puede recibir y devolver los equipos en su domicilio o lugar de trabajo. Para más información de arriendo, le dejo el link en la descripción. Cuando el terreno ya esté compactado, rellene con arena o maicillo, considerando un saco de 25 kilos por metro cuadrado. Asegúrese que quede completamente lisa. Distribuya y nivele la arena con un listón de madera. Está quedando muy bien, maestro. Y si quiere que su trabajo siempre quede como el de un especialista, descargue la app de Sodimac. No solo encontrará un gran surtido de productos, sino que podrá comprar con precios al por mayor para ahorrar en materiales y herramientas. Además, cree listas personalizadas para cada proyecto y mantenga sus compras organizadas. La app de Sodimac es la mejor herramienta para su obra. Ahora es el momento de instalar los adoquines modulares. ¿Cómo definimos cuál es el primero? En este caso, partiremos de la parte baja, ya que tenemos un peldaño que nos da el nivel. Ubique el primer adoquín modular en una esquina de la guía que hicimos al principio. Al poner el segundo, asegúrese que los bordes y formas encajen correctamente con las piezas ya instaladas. Presione suavemente cada palmeta de adoquín con un martillo de goma. Así queda fijado en su lugar. Siga instalándolos en fila, asegurándose que tenga una alineación recta. Le aconsejo que verifique con un nivel de forma constante. Y así nos aseguramos que no hayan desniveles. Ajuste con maicillo o arena si es necesario. Maestro, ¿cómo evitamos que los adoquines se muevan con el tiempo? No se mueven, cada adoquín modular pesa 23 kilos, lo que asegura un asentamiento por peso propio. Ahora debemos rellenar las juntas y luego sacar las maderas guías. Para hacerlo, espolvoree arena fina sobre los adoquines modulares. Barra suavemente para que la arena se introduzca en las juntas. Ahora, saque las tablas que son nuestras guías. Riegue ligeramente para que el material se asiente y endurezca. Y repita el proceso hasta que las juntas estén bien compactadas. Agregue gravilla por las orillas de los adoquines modulares. Y para darle el toque final, revise que todos los adoquines estén bien nivelados. Limpie el área y listo para usar. Una solución práctica y de uso inmediato.
Quedó muy bien, maestro. Instalar adoquines modulares como un especialista es posible. Si sigue estos pasos, su trabajo tendrá un acabado duradero y de nivel profesional. Y no olvide que todos los productos que usamos en este video y muchos más los puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y vea este video creado especialmente para usted. Nos vemos en un próximo taller del especialista.